Gutiérrez, el relator celeste. En un rincón, Los comentarios de Daniel Ordóñez y Alfonso Irrazábal, junto a todo el equipo de 11:30. Va largo, el envío contra larga. De uno remedio, le va a quedar Máximo, me tiro al arco. En Radio Nacional, AM 11:30. En Tacuarembó, La Candela FM 105.5. En Rivera, FM Tranqueras 107.3. En Florida, FM Piedra Alta 105.5. En Cerro Largo, FM Positiva de Río Branco 89.7 FM. En estacionsaradí.com. Fútbol 11:30. En busca de la 16. Porque a los días se nos va, quiero jugar hasta el final. Porque hay que ir a buscar. Doy mi vida. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta En Dónde Estamos. Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a todos, buen día a la República Oriental del Uruguay, buen día a los uruguayos que viven en el territorio nacional y a aquellos que viven fuera del territorio nacional, pero son uruguayos de todas maneras. Y nos siguen día a día, nos siguen muchísimo por Facebook. Les digo que estamos ahora mismo saliendo en vivo en Facebook y en la radio, por supuesto, en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM. Estamos en nuestro Facebook, que es En Dónde Estamos, así es nuestro nombre. También salimos por YouTube, pero por YouTube salimos con la edición de los programas y con cada una de las columnas editadas. Mirá En Dónde Estamos, así es nuestro canal YouTube. También estamos en Instagram y en Twitter. Twitter es @endondeestamos y en Instagram es En Dónde Estamos Uru. Qué tema que tenemos los uruguayos para tratar en un programa, por supuesto, como este, en un programa periodístico, para tratar de pronto en la intimidad de una familia, para tratar entre amigos en lo posible, dado hoy esta situación de pandemia, y tratar de respetar las burbujas, como es el tema de las, prometidas auditorías. Y van saliendo las auditorías. Mañana vamos a hacer un programa especial sobre este tema en la primera media hora del mismo, y vamos a intentar dar una suerte de análisis del contexto político en el que estamos viviendo los uruguayos, digamos que subyacente, o si se quiere, latiendo ya cada vez más fuerte, dentro de esta pandemia, que parece de a poco, a través de un plan vacunatorio que ya se aceleró, que ya se encaminó, con un gobierno dedicado a otras actividades, y una de ellas precisamente son estas auditorías, que no quiere decir que se dedicaron ahora, sino que esto viene de tiempo, lleva su investigación, su proceso bastante intenso. Mañana vamos a hablar de ese tema a nivel incluso constitucional y jurídico con el doctor Daukevicius. ¿Cómo es el proceso de una auditoría? ¿Qué involucra auditar a una empresa del Estado, a la administración pública en este caso? Comento esto porque ahora vamos a hablar con el economista Jorge Caumont, precisamente de economía, y tiene mucho que ver esto con la economía. Y vamos a hablar con el economista Caumont de inflación, de tasa de empleo en relación al valor del producto, por ejemplo, ¿no? Y yo le voy a plantear a Jorge, a veces parece que fuéramos hasta inocentes, ¿no? Porque yo lo establezco un paralelo entre lo que significa una fase 3 de pronto en estudios científicos, en estudios de ciencias biológicas, como en este caso lo estamos viendo con las vacunas, donde en una fase ideal se aplica un conocimiento determinado, por ejemplo un medicamento, la vacuna, en una fase ideal. Quizás estemos en un análisis de fase 3 en economía con el economista Caumont, porque estamos hablando de los movimientos económicos dentro de la fase ideal de la mecánica o el funcionamiento económico, dentro de las reglas de un Estado de Derecho, dentro de cierta normalidad de funcionamiento. Pero hay un factor tan exógeno o peor, o más, no sé si más, pero destructivo a un nivel muy alto,
tan exógeno, decía, como el virus, como lo es el virus de la corrupción. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo está? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Bien, acá, dentro de unos minutos no, pero alrededor de 10 y 25, 10 y 28 voy a tener que salir. Ajá. Pero bien, tranquilo, tengo una reunión en el centro, pero está todo bien. Bueno. No, sí, hay mucha cosa que está influyendo, no hay solamente un factor exógeno ahora por el lado del virus, ¿no? Que está influyendo sobre la economía. Y es, por ejemplo, hay dos factores que yo considero exógenos. Uno, por ejemplo, ahora cualquiera puede tener casa. Sí. Tiene el derecho a tener casa. No ganándoselo por sus propios medios, sino yendo a la justicia y reclamando que, habiendo sido usurpador de un terreno y habiendo sido desalojado, él tiene derecho a que el Estado le construya una casa, o le haga una casa, o le dé una casa. O lo indemnice. Entonces, uno dice, es una forma exógena, a través de la jurisprudencia, de destruir el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad está en la base del sistema capitalista, que es el que tenemos nosotros. Claro. O sea que hoy leyendo eso casi me muero, ¿no? Digo, pero este es un factor exógeno adicional. Sí. No tiene nada que ver con la política económica, no, nada que ver. Por más que digan, no, pero lo que pasa es que los asentamientos, los asentamientos vienen de hace tiempo y se reprodujeron en el periodo pasado, o sea, no. Sí. Así que ese por un lado. Y por otro lado, las cosas que veo, ¿no?, que se hacen con un fin, digamos, destructivo de la economía, es decir, la derivada parcial del funcionamiento económico respecto a la oposición política es impresionante. O sea, todo se quiere, digamos, entorpecer, claro, ¿no? O sea, claro. Yo veo que me importa tres pepinos un lado o el otro. Yo lo que digo es cómo destruimos a la sociedad, porque es una forma de destruir. Hace 15 días o 7 días los ministros de Economía, perdón, me están llamando, ¿sí? El ministro de Economía y voy a parar esto, a ver. Sí, no se haga problema, Jorge. Estoy en una reunión, estoy en una llamada, te llamo después, chau. Esto es radio, ¿verdad? Lo que decía, ¿no?, es que yo qué sé, no, ni un lado ni el otro, es decir, es tratar de velar por los intereses de los uruguayos, ¿no? Hoy salió lo de Standard & Poor's o Fitch, no sé, una de las de Fitch, sí, ¿no?, hablando de qué bien Uruguay, pero hay que bajar el déficit fiscal. Hace un mes o 2 meses decía, no, vamos el Fondo Monetario incluso, no, vamos a extender el gasto público para... Entonces uno no entiende nada realmente. Pero vayamos al tema de hoy, no sé, era algo de inflación, ¿verdad? Era, sí. ¿Cómo afecta la inflación a la economía en general? Venimos desarrollando ese tema con usted, que es un tema clave, ¿no? La economía. Claro, sí. Hay cosas que digamos que solamente un economista o los economistas pueden analizarlo, ¿no? No el común de la gente, ¿no? Porque, digamos, es como un abogado o un médico que puede analizar a fondo temas de su profesión. Exacto, claro. Y que no son alcanzables, digamos, ni son sentibles, digamos, por el resto de la gente, pero no analizables ni verlos, ¿no? Exacto. No tienen la formación y no tienen la idoneidad del análisis profundo que pueda tener un profesional del tema. Claro. Sí, exactamente. La inflación es un impuesto, claro. Quieras o no, es un impuesto, porque si tú ganás 100 en un mes, 100 pesos, y hay un 5% de inflación, como hay en Argentina, por ejemplo, por mes, sí, al mes siguiente vas a ganar, en términos de capacidad de compra, lo mismo que ganabas este mes, ¿no? Sí. O sea,
lo mismo menos el 5%. Claro. O sea que eso es un impuesto. Sin duda. Qué impresionante el ejemplo argentino, ¿no? Porque es una inflación con precios controlados y a pesar de eso tiene un promedio de un 54% de inflación anual, la inflación general, digamos. Claro. Entonces, es un impuesto, es el impuesto inflacionario. Claro. Ahora, ¿a qué nos lleva eso? ¿Solamente a perder poder de compra hasta que nuevamente se regularicen los contratos salariales y suba el salario y se recupere lo que se perdió? No, no es solamente perder poder de compra, lo cual es tremendamente importante, sino también, no es solo eso, No es solo ese efecto que provoca. sino también hay otros efectos que generalmente no se ven, y son los costos de transacciones. ¿Qué quiere decir esto? Es el costo social, es decir, son costos que no aportan nada a la sociedad, a la economía. Por eso se llaman costos sociales. No son costos sociales de asentamientos o cosas por el estilo. Son otros costos sociales. Es reunirse, por ejemplo, para renegociar los contratos. Es una pérdida de tiempo que podría utilizarse para otro tipo de actividad más productiva, ¿verdad? Claro. Entonces, esos costos sociales son muy importantes. ¿Cuánto se pierde de tiempo en las negociaciones? No digo en los consejos salarios solamente, digo en las negociaciones en general, en los paros, en todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuánto se pierde, digamos, como consecuencia de que los empresarios también, digamos, les importe poco negociar rápidamente o cosas por el estilo, ¿no? El costo de las auditorías, por ejemplo. ¿Cómo, perdón? El costo de las auditorías, por ejemplo, que se realizan. Sí, o sea, exactamente. Yo estaba leyendo hoy también el tema de las auditorías que tú mencionabas. Lo estaba leyendo en El País, el tema de las auditorías de Antelo, de Gas Sayago, ¿no? Sí, sí. Es una vergüenza. Es decir, bueno, pero la inflación, me refiero, tiene no solamente transferencias, costos directos, sino también costos indirectos, que son esos costos sociales a los que me refería, ¿no? Claro. Entonces, perdés poder de compra y además la economía pierde eficiencia, porque tenés esos tiempos, digamos, de negociación salarial y demás, que es dinero, es economía, ¿no? Porque... Pero llevémoslo al caso, por ejemplo, parece que hay un profesor o un maestro, no sé qué, que 250 horas de ¿cómo es? De licencia sindical. No es que sea sindical o no sindical, son 250 horas que aportaron mucho a la economía en su conjunto. No. De esas 250 horas se puede haber aportado, sí, 100 horas, y las otras 150, que viajabas de acá para allá, que ibas del otro lado para el otro, que discutías, que yo qué sé. Almuerzos, reuniones, entonces, viáticos. Esa es la eficiencia a la que me refiero, que se pierde como consecuencia también de la inflación. Se entiende, todo eso sería el gasto social que usted dice. Y, claro. Como también se pierde cuando el gobierno, por ejemplo, un gobierno pone un impuesto, que hay una transferencia de ingresos del contribuyente a la tesorería, pero cuando se hace eso se afecta la actividad económica. Por ejemplo, un impuesto al consumo disminuye el consumo, ¿verdad? Pero para que si disminuye el consumo, también disminuye la ¿cómo se llama? La producción. Claro. Para abastecer ese consumo. Sí, afecta toda la cadena económica, obvio. Entonces, tú lo que ves es que, pero lo que pasa es que el dinero que va del contribuyente que tiene dinero al que no tiene dinero, ¿cómo se llama? Al que no tiene dinero, pero el efecto multiplicador que tiene, digamos, el gasto privado es tremendamente mayor que el efecto multiplicador que tiene el gasto público. Mientras lo que vos pagaste como contribuyente le llega a quien el Estado o el gobierno que de turno quiera beneficiar, en el medio hay una cadena de ineficiencias, de burocracias, recaudatorias,
¿cómo se llama? Vigilantes de que se paguen esos impuestos. De empleados públicos. Que no aportan nada a la economía. Claro. Entonces, el gasto que llega es... En fin, por eso el costo social nunca, sea por el impuesto, sea por la inflación, sea por lo que sea, nunca se tiene en cuenta. Me refiero a costo social desde el punto de vista económico. Claro, sí. Es decir, el famoso libro de, ¿cómo es que se llama?, de Ronald Coase, que se llama The Problem of Social Cost. El costo social en este tipo de distorsiones al funcionamiento del mercado. El problema del costo social en este tipo de distorsiones. La inflación es un fenómeno que se puede atacar con combinaciones de políticas macroeconómicas, ¿no? Uno ve, por ejemplo, hoy que a pesar de que la inflación, de que la emisión del Banco Central está por encima del ritmo inflacionario, la inflación viene cayendo. ¿Qué habría pasado si el Banco Central hace restricción monetaria? Y bueno, la inflación se transformaría hoy en cero. Lo que pasa que ayuda a eso el estado de la situación económica del país. O sea que la demanda agregada ha tenido una disminución significativa debido al tema de la pandemia. Sí, lo comentamos la otra vez. Eso también ayuda a bajar la inflación, ¿no? Exactamente. Claro. Pero no hay mucho misterio. Es decir, acá hay transferencias... ¿Y cuáles serían las medidas más adecuadas como para llevar a una inflación, yo no sé si es correcto el término, controlada, el rango objetivo de que se habla de inflación? Que sí, además hoy no sé por qué se habla de 3 y 7. Sí, hoy la inflación está dentro del rango objetivo. Pero no es lo mismo, ¿no, Jorge? Una inflación de un 3% que una de 7%. Claro, lo que pasa es que lo que se necesita habitualmente para solucionar el problema en condiciones relativamente más normales es una política de shock monetaria. Claro. Pero hoy no están las condiciones dadas para eso, ¿no? No, claro. Por lo general, la inflación se asocia con expansión monetaria relativamente más alta que el ritmo de crecimiento de la economía. Ahí está. La economía cuando crece, la gente, cuando la economía crece, o sea, el PIB crece, el ingreso crece, lo que se necesita es la demanda por dinero aumenta, es decir, las transacciones aumentan. Exacto. Por lo tanto, es necesario tener más dinero para hacer esas transacciones. Cuando la economía, cuando la cantidad de dinero crece por encima del crecimiento del PIB, de la economía, del ingreso, porque el PIB y el ingreso, el valor agregado, todo lo mismo. Cuando ocurre eso, la gente no demanda la cantidad total que emite el Banco Central, y por lo tanto la diferencia entre uno y otro, con algunas variantes, ¿no? es inflación. Entonces, oferta y demanda, ¿no? Oferta y demanda de dinero, claro. Si la cantidad de dinero mayor que si la oferta de dinero es mayor que la demanda, se hace más caro. Se va a los precios, obviamente. Se eleva el precio. A los precios, al tipo de cambio, o al sector externo, como sea. Pero básicamente, si la economía es muy abierta, tal vez no se vaya tanto a los precios, pero si no es muy abierta, se va a los precios. Entonces, lo que se necesitaría en este momento es ir, en momentos normales, es bajar el ritmo de expansión monetaria, lo que se llama una política monetaria contractiva. Sí. Pero eso es cuando la economía está cercana al pleno empleo. Cuando digo pleno empleo me refiero a la cantidad, al desempleo. Cuando digo pleno empleo me refiero al desempleo que es considerado normal. Exacto. ¿Y cuál es el desempleo normal? Me preguntará alguien. ¿Qué tasa de desempleo sería? Bueno, sí, el desempleo normal es la gente que ingresa al mercado de trabajo menos la que sale, en fin, todo ese tipo de cosas. Siempre hay un desempleo que se llama friccional, ¿verdad? Gente que está buscando empleo, gente que está saliendo del empleo, otros que están... Entonces, la tasa de pleno empleo es, digamos, en Uruguay debería ser algo así como 4 o 5%, no más. Ahí está.
Entonces, la expansión monetaria debería ser de ese porte, o sea, en condiciones normales, ¿no? La economía crecería al 3,5, 4%, ponele, y bueno, la expansión debería ser de ese porte. O sea, hay que ver dónde está el desempleo en relación con el desempleo normal o potencial o pleno empleo, que se le llama en términos keynesianos y en términos, ahí coinciden bastante los monetaristas y los keynesianos. Entonces, emitir de acuerdo a ¿cómo se llama?, a lo que es el crecimiento de la economía. Y no más allá de eso. Y usted, para cerrar la nota, que sé que está apurado y se va, ¿cómo ve la conducta política de este gobierno en ese sentido, política económica, digo, de este gobierno? Claro, hoy no estamos en una época normal, como usted lo dice, ¿no? Pero más o menos sabe de los lineamientos si se normalizara, porque acá hay otras variables también, ¿no? La reactivación de la economía tiene que ver con eso, tasas de empleo más altas, ir a ese rango, como usted dice, de una tasa de desempleo en términos de desempleo muy bajo, normal, de 4%. Sí, el tema es que hay que hacer para contestar todo eso hay que hacer un análisis, digamos, yo lo digo sintéticamente. Para analizar eso es como ir al médico, ¿no? Bien. Yo creo que ya un lo diagnóstico. Alguna vez. Sí. Hay que hacer un diagnóstico. Bueno, tenés esto y esto. Bueno, ¿cuáles son los medicamentos, verdad? Bien. Entonces hay que partir de la base de qué es lo que pasa en nuestro país. ¿Le parece para la próxima nota tratar este tema como un diagnóstico de lo que cómo está el país y qué habría que hacer como solución, según su visión como economista? No es problema. Me parece, ¿no? Que es un tema enorme. Pero que se vaya sabiendo que los problemas son que todavía que el nivel de actividad no está bien, todavía, claro. Que la inflación está dentro del rango, pero se desearía que fuera más baja, ¿tá? Y que el sector externo de la economía estuviera en equilibrio. Y yo diría que hoy los dos problemas últimos que yo mencioné no son graves como es el primero, que es el nivel de actividad, que se puede asociar con el desempleo también. Claro. Ese es el que... Es decir, yo tengo 3 enfermedades, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la que tengo que solucionar con mayor rapidez porque es la más grave? Sí. Y bueno, tenés un problema acá, no sé, cardíaco, Sí. Entonces tenés una uña enyesada, una uña, ¿cómo es? Encarnada. Y artrosis. Y te duele el dedo. Y bueno, está acá el primero, el más difícil, ¿no? Sí, claro. Y el más difícil es el del nivel de actividad. Sí lo vemos, sí, no hay ningún problema. ¿Cómo no? Que es un concepto en el que enfatiza el gobierno, además, ¿no? Desde su cartera económica, la reactivación económica tiene que ver con eso, con reactivar la actividad económica, ¿no? Sí, es lo que pone énfasis el gobierno, claramente. Claro. Muchísimas gracias, Jorge, por este panorama económico que nos brinda, y bueno, vamos rumbo a ese diagnóstico de cómo está la economía del país. El miércoles que viene lo vemos. ¿Cómo no? Bueno, éxitos en la jornada de hoy. Bueno, igualmente. Que pase bien, Jorge. Chao. El economista Jorge Caumont, para hablar de economía precisamente, y vaya que es un tema sumamente importante, ¿no? Es el tema medular. Hay que empezar a entender la economía, porque cuando vas comprendiendo, no te digo que seas un experto o una experta, pero sí entender todos los parámetros, las variables económicas, para poder entender y sopesar cuál es la conducta de nuestros gobernantes y cuál es la conducta de un gobierno, si está haciendo las cosas bien desde el punto de vista estrictamente técnico, científico, como bien nos explicaba el economista Caumont, porque es igual que ir a un médico. Vos no podés hablar de medicina con total propiedad o aseverar laudatoriamente temas si no tenés la formación de médico o de biólogo, qué sé yo. Tenés que, porque hay muchos vericuetos y muchos temas estrictamente técnicos que no los vas a dominar porque no tenés la formación adecuada. Y así respecto a todas las profesiones o disciplinas científicas, yo las considero a todas disciplinas científicas. Así pasan las ciencias jurídicas, ¿no? Inclusive ayer leía y hoy el gran tratado de Kelsen, que se llama Teoría Pura del Derecho, y él te va explicando que quiere decir eso, que es la teoría del derecho como ciencia jurídica, y como ciencia jurídica es una ciencia que en una corriente de pensamiento, que es alemana básicamente, y que es desde Kelsen, pero tenés pensadores como Gierke, inclusive hasta Kant, cuando plantea también el tema del derecho, se le llama la corriente de la ciencia pura, el derecho como una ciencia pura, es decir, el derecho como ciencia dura
dentro de las ciencias sociales. Sería algo así como las matemáticas de las ciencias sociales, porque tenés que resolver problemas de ingeniería jurídica, tenés que resolver temas estrictamente técnicos que no necesariamente se abastecen de la coyuntura del conocimiento de las otras ciencias sociales que le aportan elementos al derecho. No cabe duda, la sociología, la economía política, la criminología, la antropología, la psicología social, la sociología, creo que te lo dije, pero y la realidad, que hay que estar todo el tiempo ponderando, midiendo y conociendo. Bueno, pero hay parámetros, hay principios que son estrictamente de la ciencia jurídica. Entonces, eso pasa en todas las ciencias. Y a partir de ahí vos tenés paradigmas científicos que tenés que conocer, y quizá alguien con muchísimo conocimiento científico, con una gran evolución dentro del campo del conocimiento, como lo explicó brillantemente el gran epistemólogo Thomas Kuhn, puede llegar a modificar un paradigma. Claro, y hay cambios de paradigmas en la ciencia, pero eso ocurre cada tanto tiempo, de modo excepcional, cuando un mega científico, digamos, descubre determinados principios científicos que echan por tierra otros que se consideraban que eran incuestionables dentro de las comunidades científicas. Los casos más renombrados de la historia son Isaac Newton, por ejemplo, con sus nuevos paradigmas de su física post-euclidiana. Todo el conocimiento de la física de las tres dimensiones son newtonianas. Y después viene el gran cambio de paradigmas de la física con Albert Einstein y otros además, ¿no? Y una comunidad de científicos que comienzan a explorar ya la física cuántica, que es la física de las micropartículas, de las partículas subatómicas, de la estructura del átomo, y empiezan a estudiar también la estructura y la dinámica de la luz. Entonces por ahí ya vienen otros temas, ¿no? Es decir, hay cambios. Y lo mismo pasa con la sociología, con la economía. Hay muchas teorías económicas, pero dentro del gran marco puro de la ciencia económica. Y en ese marco puro de la ciencia, como ciencia en sí, hay corrientes o teorías, porque en la ciencia hay hipótesis, hay teorías y hay leyes, ¿no? Esa es la regla, digamos, en el canon científico de las comunidades científicas. Lo que es ley ya es un principio incuestionable, se aplica y es 2 más 2 es 4. Pero hay teorías que aproximan a esa verdad y que son de mucha consulta. Eso de algún modo nos estaba explicando también el economista Caumont. Y en economía como ciencia ocurre eso. Dentro de ese pensamiento científico, el gran conglomerado de la comunidad científica, pero no de hoy, de décadas, de los docentes universitarios, los grados 5, los magísters, los que tienen PhD en economía de hace pero décadas, los grandes pensadores, los filósofos de la economía, plantean que en ese marco de la ciencia económica, el marxismo es una ideología, tiene el estatus de una ideología, siquiera ya tiene el rango de una teoría económica. Quiero que eso quede claro, me dio el tiempo como para mecharlo, porque mañana vamos a hablar de eso, porque por ahí hay una práctica perversa, malsana, de una oposición que sigue introduciendo un mecanismo de adoctrinamiento y que pretende extenderlo a la población premeditadamente. Un ejemplo que salta a luz pública como una especie de ejemplo de una oposición deshilachada, desprolija, malversante, es lo de Trochansky, por ejemplo. Mañana vamos a hablar de eso, pero además está todo eso en un contexto, ¿no? O por ejemplo, la actitud absolutamente reñida con la ética política y con la ética de la pedagogía política cuando el PCNT sale a poner imágenes de José Valle Ordóñez, de Wilson Ferrer Aldunate, como si fueran líderes propios con los cuales comulgan, cuando son antinómicos. Son antagónicos los pensamientos ideológicos, políticos, doctrinarios de un José Valle Ordóñez, de un Wilson Ferrer Aldunate, a lo que pueda ser el pensamiento marxista del Che Guevara o de Fidel Castro, ¿no? Es realmente atrevido, insolente, y nos faltan el respeto a todos los uruguayos. Por otro lado, cuando se hace la campaña pro referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, se pone a todas luces la imagen de José Pedro Varela. Es decir, hay apropiación de símbolos patrios, de símbolos nacionales, que es un ejemplo muy fuerte de lo que significa el ejercicio propagandístico. Eso es la propaganda. Y como esta gente no tiene ningún inconveniente en hacerlo, porque no tienen apuro, como están todos inducidos en el pensamiento de una revolución difusa y permanente, donde nunca va a terminar, nunca te van a dar una conclusión final de la historia,
no tienen apuro en siempre estar pergeñando y mutando y adaptando el relato. Como total, mucho dato no te vamos a dar, no te vamos a solventar lo que te decimos con una, digamos, escalada de datos contundentes y con estudios realmente de campo y estudios científicos y fundamentaciones racionales. Te vamos a construir un relato siempre. Y del relato es permanente, el relato sigue y sigue dentro del mega relato. El mega relato histórico viene allá de un señor llamado Carlos Marx, inspirado por un señor llamado Proudhon y otros socialistas utópicos que seguían las ideas de Tomás Moro, y con el amigo Engels y después sus secuaces van generando esa doctrina que al día de hoy perdura con muchas transformaciones en la propaganda de la doctrina. Mañana vamos a hablar de eso y cómo eso se sintomatiza en nuestro país y cómo eso está pergeñado logísticamente desde el Foro de San Pablo. Ese es el tema medular que hay que tratar y seguir tratando siempre para que los uruguayos abramos los ojos y entendamos ante quiénes estamos y por qué pasan estas cosas con las auditorías y por qué se robó tanta plata al país. Y cuando los uruguayos empiecen a ver que esto fue un plan sistémico de apropiación del Estado, porque es lo que pretenden, cooptar el Estado y hacerse algo así como los plenipotenciarios, empleadores públicos y empleados públicos que se transforman en una suerte de monarcas de la administración, está totalmente eso reñido con las tradiciones republicanas democráticas de nuestro país. Eso lo tenemos que tener bien claro y hablar clarito estos temas, hablar bien claro. Mañana vamos a intentar un análisis de esto, viendo esa sintomatología, tratando de hacer un diagnóstico desde lo periodístico de la situación política del país en esta pandemia que se partidizó, pero más que nada se ideologizó. Y desde una parte, y no estoy defendiendo al gobierno, porque el gobierno lo que está haciendo es lo que tiene que hacer, es un deber. Tampoco se trata de que sea heroico porque trajo las vacunas o porque estableció un plan logístico muy adecuado y que está a la vanguardia. Bueno, es lo que tienen que hacer. Para eso se les dio el lugar que tienen, para eso los votamos los que los votamos. ¿Para qué votás a un gobernante? Para que cumpla con lo que te promete como un servidor público. Es nada más que eso. Es un funcionario público que está al servicio de todos nosotros, porque los que verdaderamente estamos pagando somos todos nosotros. El pago del sueldo del ministro, el pago del sueldo del secretario, el pago del sueldo del diputado, del senador, lo pagamos todos nosotros. Entonces, eso tampoco es para levantarlo de heroicidad, sino que está toda la gente que apuesta a cambiar este país por carriles normales, democráticos, dentro del Estado de Derecho, está precisamente muy atenta a lo que está pasando, a ver si realmente salta todo el olor, salta la imagen de esa olla podrida que nos sometió económicamente y socialmente durante 15 años. Y por eso hay mucha cosa nerviosa ahí, y por eso hay mucho fuego cruzado, y interpelar otra vez al ministro y a la ministra, y se genera ese costo social, del que hablaba Caumont. Vamos a hablar mañana, es un tema enorme, si no sigo y me voy con este tema. Y ya está con nosotros la doctora Verónica Siganda. Ella es especialista en lo que hace a la sustentabilidad ambiental en la producción. Integra INIA, por supuesto, ingeniera agrónoma, integra el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y muy amablemente dispone esta nota para explicarnos un tema tan complejo como lo es la sustentabilidad ambiental. ¿Cómo le va, doctora? Hola, buenos días. Buen día. Muy bien, y bueno, muchas gracias por esta oportunidad de estar en este episodio de la radio. Bueno, tenemos un tema enorme para tratar con usted, que es la sustentabilidad ambiental. Por otra parte, yo voy a darle una información a los oyentes, muy sumaria, por supuesto, ¿no? Estoy tratando de que acá el celular... Bueno, me dice esta información que me brinda Alejandro Jorac. Verónica Siganda es ingeniera agrónoma, y entre los años 1996 y el año 2000 inició su carrera de investigadora, trabajando como ayudante en la Cátedra de Fertilidad de Suelos de la misma Facultad de Agronomía, en donde participó en diversos proyectos de investigación liderados por destacados científicos nacionales. Luego se trasladó a Estados Unidos, en donde realizó sus estudios de posgrado entre el año 2000 y el 2006, obteniendo sus títulos de maestría y doctorado en Departamento de Agronomía y de la Escuela de Recursos Naturales de la Universidad de Nebraska, Lincoln. En el año 2007 ingresó por concurso a INIA, en donde ha venido trabajando en proyectos de investigación
relacionados a la sostenibilidad de nuestros sistemas de producción agropecuaria, liderando proyectos nacionales, también proyectos internacionales, principalmente en temas como emisiones de gases de efecto invernadero y calidad de las aguas. Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores y de la Comisión Académica de Posgrados de la Facultad de Agronomía, y desde el año 2018 es la directora del Programa Nacional de Investigación en Producción y Sustentabilidad Ambiental del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Una vez más, bienvenida, doctora. Y bueno, respecto a este tema, gracias. Preguntas, ¿no? ¿Se puede producir y ser sustentable a nivel agropecuario? Bueno, esa es una pregunta bien interesante y amplia, y la respuesta es sí. Podemos ser sustentables en nuestros sistemas de producción. De hecho, yo creo que nuestros sistemas de producción agropecuaria en general son muy sustentables. Uh-huh. ¿Y qué significa esto, la sustentabilidad? ¿A qué nos referimos? Uh-huh. Bueno, es a la necesidad de optimizar o de maximizar los niveles de producción y de ingreso económico, por lo tanto, reduciendo o minimizando los impactos negativos sobre el ambiente. Uh-huh. Y además, mejorando el flujo de lo que llamamos los servicios ecosistémicos. ¿Qué es eso? Es todos los beneficios que los sistemas de producción nos dan a la sociedad, como por ejemplo la provisión de alimentos. Claro. Todo lo que ayuda a los sistemas de producción bien manejados en la regulación del clima, Uh-huh. en la generación de hábitats para distintas especies vegetales y animales, o sea que también lo que llamamos biodiversidad. Exacto. Es todo un flujo de beneficios que generan nuestros sistemas de producción. Uh-huh. Esto también va de la mano con la eficiencia en el uso de los recursos. Claro. O sea, tenemos que buscar la mejor manera de cómo son las entradas, cómo son las salidas de nuestros sistemas de producción y la manera eficiente de utilizar nuestros recursos. Por ejemplo, el recurso suelo es uno de ellos, ¿no? Queremos maximizar la producción por unidad de superficie, por unidad de Sí. superficie terrestre, Sí. pero a la vez nos interesa y queremos cuidar mucho ese recurso, ¿no? Este es un ejemplo. Claro, claro. Sí, ¿por maximizar qué? el Si cuidamos nuestro rinde. recurso, sí, perdón. Maximizar el rinde, como le dicen, ¿no? En la jerga campera agropecuaria. Exacto. El rendimiento que Sí, hay por metro cuadrado, eso, por hectárea, generalmente, hectárea. en el caso de cultivos, o bueno, kilogramos de carne, de carne vacuna también por hectárea. Uh-huh. Pero nos interesa mucho al mismo tiempo cuidar esos recursos con los que hacemos nuestra producción, Sí, porque sí. nos interesa mantenerlos en el tiempo y cuidarlos. El agua, por Y ejemplo. bueno, y el agua, por Ujú, supuesto, ujú. que está muy relacionada también al cuidado que hacemos de nuestro recurso suelo. Claro. Recurso suelo, recurso agua, son todos recursos que queremos ser muy eficientes en su utilización por el tema de la productividad, pero porque nos interesa cuidarlos. Doctora, en el caso del suelo, bueno, sí, sí. me permite una mínima reflexión para los oyentes, ¿no? Para bajar bien a tierra. Yo recuerdo Sí. no sé si antiguas, no, tan antiguas no somos, pero viejas conversaciones también con ingenieros de INEA, me daban este concepto, en otra radio era, de que claro, es algo tan básico como no podemos deplorar los recursos naturales, desmejorar la tierra, el aire, el agua, porque no se va a hacer sustentable la productividad. Es decir, hay que lograr un rendimiento económico cada vez mejor, pero contemplando fundamentalmente el cuidado de ese medio ambiente y de todo ese ecosistema que usted nos está planteando, ¿no? Exactamente. Sí, por eso me da pie a decir lo que llamamos últimamente la relación ganar-ganar. O sea, si tengo productividad, también necesito tener mejor cuidado de nuestros recursos, porque eso es lo que hace sustentable a nuestros sistemas de producción. Claro, claro. Uno de los temas que tenemos en nuestro país, y que capaz que es de las temáticas ambientales que más nos preocupan, es la degradación de suelo, o sea, que es la pérdida de calidad de suelo y la pérdida de suelo en cantidad, la erosión, la pérdida de suelo. Y eso, bueno, desde INEA y también desde la Universidad de la República se ha venido trabajando desde hace muchos años en cuáles son las prácticas y las recomendaciones que tenemos para controlar esa erosión y minimizar esas pérdidas de suelo. Uh-huh. La investigación ya desde hace mucho tiempo, desde la década de los 80, empezó a cuantificar y a conocer los procesos de pérdida de suelo, y llegó después del 2010, 2012 aproximadamente, o 2015, a lo que es la norma de los planes de uso y manejo de suelos obligatorios para los productores, ¿no? Donde tienen que conocer y declarar cuál es la secuencia de rotaciones de cultivos con pasturas, cuál es esa secuencia, cómo van a ser la rotación de los cultivos,
aplicando una ecuación que les dice, bueno, con este sistema de producción, la pérdida de suelo va a ser estimada en tantos kilos por hectárea. Y entonces el ministerio aprueba o no aprueba si los sistemas de producción pueden ser aplicados de la forma que está propuesta. Entonces es un vínculo muy bueno que se ha generado entre la investigación, que requiere tiempo y muchos años, a una política pública de que ayuda a que el productor produzca más y mejor y lo haga sustentable cuidando el recurso social. Tenemos un pequeño problemita de comunicación. Llega bien la voz, pero llega a veces como entrecortada o con una especie de sonido. De todas maneras logramos escuchar su explicación. Es muy interesante lo que está planteando. Me quedo con el concepto de que a partir del 2010 hay un rango de tratamiento de suelos que ustedes, bueno, le plantean a los productores. ¿Hay una suerte de protocolo a seguir respecto a ese rango? ¿Y qué incidencia tiene INEA en ese tema, por ejemplo, en cuanto a educar al productor para que cumpla con esos parámetros de producción? Sí, eso fue a partir del 2015, que existen los planes de uso y manejo del suelo, que es una normativa pública llevada adelante por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bien. Y entonces los sistemas de producción agrícolas ganaderos que plantea un productor tienen que cumplir con un máximo tolerable de pérdida de suelo. O sea, que está cuantitativamente marcada la sostenibilidad de los sistemas de producción. En estos temas, tanto INEA, en conjunto con investigadores de la Universidad de la República, ha desarrollado, bueno, desde las viejas parcelas de escurrimiento de los años 80, donde se medía la cantidad de suelo que se perdía por escurrimiento. Después se siguió con muchos otros proyectos que llevaron a calibrar una ecuación para poder aplicarla a nivel local, y luego el ministerio lo tomó como norma. O sea que en todos esos procesos de investigación de diferentes escalas, INEA está presente para su desarrollo. Y a partir de ese año tomó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, lo tomó como norma. Lo tomó como norma, exacto. Por eso decía, es un ejemplo muy interesante de cómo la ciencia termina aportando y colaborando concretamente en una medida de manejo que ayuda a la sustentabilidad de todo el sistema de producción agropecuaria. Claro, sin duda. Le aporta los elementos de juicio. A mencionar otro tema importante que seguramente se han escuchado mencionar, que es la contaminación que tenemos con fósforo, con el nutriente fósforo en los cursos de aguas superficiales, en los ríos, en los arroyos, una temática que ha llegado a veces bastante conocida por toda la sociedad en el Uruguay. Y bueno, estos temas de control de la erosión, de control de la pérdida de suelo, ayudan a mitigar la pérdida también del nutriente que está en el suelo para que no llegue a las aguas superficiales. Claro. Es una forma en que se ayuda. También tenemos que ser conscientes que no solamente el fósforo que llega a las aguas y genera problemas de contaminación va en las partículas de suelo, sino que también está disuelto en el agua, el fósforo aplicado en superficie también puede llegar a las aguas superficiales. Pero entonces ahí tenemos en INEA, en la Universidad de la República también, proyectos de investigación donde tratamos de entender los procesos que generan esa exportación de nutrientes hacia el agua, cómo podemos minimizarlos, con prácticas de manejo, con sistemas de secuencia de rotaciones, cultivos y pasturas, respetando los niveles críticos de aplicación de fertilizantes fosfatados en los suelos, en cuanto a las cantidades y a los momentos de aplicación de fertilizante y a la forma de aplicación, y otros tipos de investigación que también van a cosas tan básicas como la microbiología del suelo y el ADN de la microbiología del suelo, donde se identifican algunas bacterias que ayudan a solubilizar el fósforo que está en el suelo para que la planta lo pueda captar y tengamos necesidad de aplicar todo el fósforo por vía de fertilizante químico. Bien, y en ese sentido, ¿cómo están los suelos hoy? ¿Se ha mejorado? Por supuesto que tenemos una variabilidad espacial importante en nuestro país. Cuando hablamos de la producción agropecuaria, sabemos que tenemos el 80% de nuestra producción agropecuaria está
como pasturas. El campo natural o la pastura nativa ocupa la mayor parte de nuestro territorio nacional. Sí. Allí los niveles de fósforo no son realmente un problema, sino que muchas veces tenemos deficiencia de fósforo, pero es bien importante saber la cantidad que tenemos que aplicar y cómo aplicarlo y cuándo aplicarlo y qué tipo de fuente utilizar para minimizar los potenciales problemas de pérdida de nutrientes. Y tenemos otra zona que está más en el sur del país, asociada en general a la cuenca lechera, donde la utilización del fósforo como fertilizante y por el aporte también de las heces de los animales tiene niveles más importantes, y es lo que ha generado algunos problemas en los cursos de agua. Ahí, al mismo tiempo, también hay normativas desde el Ministerio donde se han establecido niveles máximos permitidos de fósforo en el suelo para minimizar ese aporte. También con otras prácticas de manejo como el desarrollo, la implementación de lo que son zonas buffer, o son zonas alrededor de los cursos de agua donde evitamos aplicar fertilizante, o donde evitamos que los animales lleguen desarrollen su pastoreo cerca de los cursos de agua. Qué lástima el sonido a veces, doctor. ¿Podemos, cómo? No hay cobertura. Está con poca cobertura, claro, es eso. Porque se entrecorta y hay como, más que un delay, es como un sonido metálico y se entrecorta. Pero de todas maneras logramos escuchar y entender. Me quedo con preguntas, yo qué sé, zonas buffer, ¿qué son las zonas buffer, por ejemplo? Y evidentemente, por lo que usted dice, se ha logrado mejorar notoriamente la calidad de los suelos, especialmente los suelos de pastura, por ejemplo, respecto a este tema de fósforo, y también el tema de las escorrentías. Entonces, no sé, digamos, no se va hacia las aguas este tipo de elementos o de compuestos. Claro, las zonas buffer son las zonas de amortiguación, le llamamos, son zonas de determinado ancho alrededor de los cursos de agua, donde tratamos de respetarlas y cuidarlas para no incorporar en esas zonas, en este caso estamos hablando del fósforo, ¿no? Entonces, cuanto más alejados estemos del curso de agua, menor es la probabilidad de que el nutriente alcance las aguas. De todas formas, siempre el escurrimiento del agua va a estar arrastrando cierta cantidad de partículas de suelo que pueden tener asociados fósforo. También el agua que está en el suelo puede contener fósforo, que también puede llegar a las aguas superficiales, y por lo tanto lo que nos interesa y lo que recomendamos desde INEA son lo que decía, la aplicación de técnicas y de prácticas agronómicas que minimizan esos problemas. Claro, perfecto, doctor. Y un resumen final de todo esto en cuanto a los trabajos que INEA está haciendo entonces en este tema. Está en vínculo con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con la Universidad de la República y también con los productores, ¿no? El vínculo con los privados. Sí, por supuesto, sí. Bueno, INEA tiene una función muy importante y tiene un trabajo, digamos, con una visión muy holística de todo el sistema, y al mismo tiempo es necesario y trabaja a distintas escalas, ¿no? Para llevar adelante de la mejor forma la sustentabilidad de los sistemas de producción. A distintas escalas, ¿con qué me refiero? A que tenemos grupos de trabajo que están mirando la microbiología del suelo para poder entender esos procesos y para poder generar prácticas desde el suelo que conserven la calidad, nos protejan de la pérdida de suelo. Pasamos por sistemas de producción que buscan optimizar la alternancia o la rotación de cultivos con pasturas, porque también esto nos ayuda mucho a proteger toda la sustentabilidad del suelo. Trabajos a otra escala de mejoramiento genético de los cultivos y de las pasturas, y luego también vamos ya a temas de producción animal, donde también nos importa la eficiencia en la producción animal y su relación con las pasturas
está recibiendo, que están pastoreando a esos animales. Seguro, sí, sí, sí. Entonces, INEA trabaja a todas esas escalas, ¿no? A nivel, estoy mencionando ahora el suelo, pero también tenemos trabajos que miran qué está pasando con la exportación de esos nutrientes al agua y cómo, cuáles son las consecuencias que sucede con esos nutrientes en los cursos de agua y cómo podemos evitar y minimizar esa problemática. Claro, claro. Sí, es una visión integral, ¿no? Son distintos aspectos que hay que contemplar. El aspecto naturaleza en la producción directamente, después toda la parte logística también, ¿no? De transporte de lo producido, recursos humanos también, ¿no? Es decir, sí. Claro. Por supuesto, acá capaz que nos estamos focalizando más en la sustentabilidad ambiental de los sistemas de producción, pero la sustentabilidad como norma, como concepto general, implica una sustentabilidad económica, una sustentabilidad social y la sustentabilidad ambiental. Claro, claro. Desde mi función en INEA enfocamos más lo que es la sustentabilidad ambiental. Pero, bueno, como decíamos, ¿no? Mirando al sistema holísticamente en toda su complejidad, pero al mismo tiempo tenemos que ir a las distintas partes de ese sistema para poder optimizar y mejorar y poder luego llegar con los mensajes al producto para que pueda optimizar su forma de producción, ¿no? Y hacerla sostenible desde todos los aspectos de la sustentabilidad. Perfecto, doctora. Me imagino la fluidez de trabajo que debe exigir esto, ¿no? El permanente intercambio de información, van monitoreando toda esta realidad, científicos técnicos de INEA con Ministerio de Ganadería, Universidad, otros institutos, los productores. Debe ser un trabajo intenso, porque esto es dinámico. Sí, sí. Claro. Exacto, es muy dinámico, muy variado. Hay investigadores en múltiples disciplinas. La interacción y la demanda es permanente desde, como decía, desde el Ministerio de Ganadería, desde el plan agropecuario, las asociaciones de productores de distintas temáticas, asociaciones de productores por ordenamiento geográfico, digamos, pero por sistemas de producción también, con los estudiantes también, por supuesto. Claro, claro, sin duda. Con los laboratorios, porque tenemos en INEA una base de laboratorios muy importante y eso también tiene que estar permanentemente actualizándose y mejorándose para poder dar respuesta a todos los proyectos de investigación internos y también para los servicios que se generan a la externa de INEA. Claro, claro. Y eso es más que importante para un país agropecuario como el nuestro, por el cuidado de los recursos, para que se haga sustentable la producción agropecuaria y a su vez para dar también la tranquilidad al mercado internacional de una marca país que está totalmente celoso de ese cuidado, desde sus autoridades y desde también sus autoridades técnicas, científicas o de sus consultorías científicas, como es el caso de INEA, por ejemplo. Sí, sin duda. Lo que es el mercado internacional y la demanda actual de la calidad de los... Históricamente la calidad del producto era una demanda muy importante, ¿no? Y la exportación de productos de calidad. Pero ahora eso ya se pide mucho más que eso. No se pide solamente en los mercados internacionales que el producto tenga calidad, sino que se demanda cómo fue la calidad del proceso de producción. Claro, claro. Entonces eso está definiendo muchas veces los mercados internacionales y lo que demandan el mercado. Sí, sí, sí. Por lo tanto, esa demanda de la calidad en los procesos de producción cascadea hacia nosotros, en donde tenemos que definir líneas de investigación que estén, que lo venimos haciendo desde hace mucho, ¿no? Líneas de investigación que estén afines y buscando justamente la calidad del proceso. Por eso nos importa producir en forma sustentable, producir con mínima pérdida de suelo, porque además necesitamos el suelo para seguir produciendo, pero también podemos certificar que nuestro sistema de producción tiene calidad. Algo que está muy demandado en este momento y que también seguramente han escuchado hablar, bueno, por ejemplo, en la producción de carne. Bueno, ese kilo de carne que recibe un consumidor europeo, que en general son los más exigentes, al menos en este momento, le interesa saber, bueno, cómo fue el proceso de producción de esa carne que va a estar comiendo. Cómo fueron las emisiones de gases de efecto invernadero.
Seguro, el estrés de ese ganado. La producción. Sí, lo hablamos la semana pasada con la especialista en bienestar animal, por ejemplo. Bienestar animal, sí, claro. Además eso es muy importante ese concepto que usted da, porque además se terminó esa imagen bucólica, romántica de solo el ganado a cielo abierto y en una buena pastura, sino que eso hay que acreditarlo científicamente, con datos, ¿no? Con datos científicos de la calidad de ese ganado, por ejemplo. Doctora, todo tiene que estar respaldado con información científica, con mediciones, ¿no? Sí, hoy es un mundo exigente en eso, ¿no? Es un mundo cada vez más exigente, incluso tomando conciencia del medio ambiente. Y estamos justamente en el mes del medio ambiente. Por eso empezamos este ciclo, este mes, con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, lo comenzamos con usted. Comenzamos haciendo un gol de media cancha, ¿no? Porque comenzamos tratando este tema que es la sostenibilidad en la producción, la sustentabilidad en la producción agropecuaria, precisamente en el mes de la conciencia medioambiental. Y así lo coordinamos con Alejandro Jorak y vamos a seguir con estos temas ambientales vinculados a la producción agropecuaria. Cómo Uruguay cuida los recursos naturales, el ecosistema y el medio ambiente, en definitiva. Doctora, yo le agradezco un montón. Si quiere dar un concepto final y cerramos la nota, si le parece. Muchas gracias nuevamente por este espacio, y creo que el concepto que nos tiene que quedar, que importa, es que somos un país básicamente de producción agropecuaria, somos un país con una producción agropecuaria sustentable, pero que podemos mejorar mucho en varios aspectos de esa sustentabilidad, y que necesitamos medir esos aspectos, esos procesos, para poder hacer aún más sustentable nuestros sistemas de producción y posicionarnos muy bien como país en el mercado internacional. Eso es algo que nos desvela y que desvela el sistema productivo, porque tenemos que no solamente vender al país de una forma marketinera, de que es un Uruguay natural, sino que tenemos que tener solidez científica, mostrando con datos, con información, que realmente nuestros sistemas de producción, nuestros productos de exportación, son producidos en forma sustentable. Muchísimas gracias, doctora Verónica Siganda. Vamos a seguir monitoreando este tema, vamos a seguirlos de cerca, todos ustedes, marcación de cerca a la uruguaya. Yo creo que por lo que usted dijo, cerramos la nota diciendo de que este permanente trabajo de los científicos del país, sustentando científicamente la calidad de nuestros productos agropecuarios al mundo, que así lo exige, tiene que trascender lo que sea el marketing de una consigna publicitaria, y que la marca país o el Uruguay natural que se pregonó sea la consigna final consecuencia de un proceso científico de mejoramiento de la producción, que sea consigna y que sea una convicción país, más que un eslogan. Se me ocurre plantearlo así. Doctora, una vez más, muchísimas gracias por esta nota. Gracias a ustedes. A pesar de algunas dificultades técnicas, ¿no, Maxi? Tuvimos algunos pequeños problemitas en el sonido por problemas de cobertura, pero pudimos sacar la nota igual. ¿Cómo? Está todavía la doctora. No, le agradecemos realmente a Verónica Siganda, ingeniera agrónoma, doctora, directora además de este tema, ¿no? Directora vinculada a la sustentabilidad ambiental. Y agradecemos a Alejandro Jorak porque es quien planifica, coordina estas notas, quien plantea la temática a desarrollar. También le mando un saludo y un abrazo. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12. Mañana no te pierdas el programa porque vamos a hablar de un montón de temas realmente importantes, muy fuertes para el país. Esa primera media hora yo me la quiero tomar para hacer un diagnóstico, un análisis de situación política, de cómo está el país. Después seguimos con un tema prácticamente correlativo, que es las auditorías, pero desde el punto de vista constitucional, el mecanismo de las auditorías, qué significa una auditoría, qué proceso hay, en dónde está contemplada la auditoría según nuestra normativa, nuestro derecho vigente, que es muy distinto al derecho positivo, es otra cosa. Mañana vamos a hablar con el doctor Rubén Flores de Arquevicius en su columna de los jueves respecto a este tema, catedrático, grado 3 en Derecho Constitucional. Y también vamos a hablar de medicina y salud en pandemia con el doctor Álvaro Ronco. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, tenés que estar ahí, porque seguimos buscando, investigando para saber en dónde estamos. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia, por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.uy
Radio Nacional.